Hoy en día se habla mucho de las enfermedades crónicas transmisibles, como por ejemplo el dengue o el VIH. ¿Pero qué sucede con las enfermedades no transmisibles? En el informe de hoy trataremos la alimentación en los centros educativos, un aspecto que ha llamado la atención no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. ¿Por qué nuestros ojos están enfocados hacia esa dirección? Porque lo que la gente no sabe es que el Ministerio de Salud Pública reveló que el 70% de las muertes de nuestra población son causa de las ESNT. Las ESNT son enfermedades que dependen de varios factores como las interacciones biológicas, el estilo de vida y las conductas no saludables, donde predomina el sedentarismo y sobre todo la mala alimentación. Bajo esta misma circunstancia, en octubre del año pasado, el diputado Javier García puso sobre la mesa un proyecto de ley que procura cambiar el hábito alimenticio de los uruguayos. La ley establece una promoción de alimentos saludables a través de las siguientes medidas. Controlar que en los centros no se priorice la venta de productos alimenticios y bebidas que contengan azúcares simples, grasas saturadas o trans y sal agregada. Para ello, el Ministerio de Salud Pública elaborará una lista de alimentos saludables que contará con información destinada a la población de los centros educativos. Se prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos alimentos que no estén incluidos en el listado mencionado. No se permitirán saleros visibles para los alumnos a fin de evitar el agregado de sal extra a los alimentos previamente preparados. Incorporar alimentos aptos para celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad. Con respecto a este último punto, el diputado señaló que la medida ataca no solo la alimentación, sino también una contradicción que se da en el precio de los productos especializados. Resulta que por motivos estéticos los productos light son más caros en comparación al producto normal, por lo que es inentendible que como alguien que lo necesita para vivir deba abonar más que alguien que no. Para profundizar más en el tema, tuvimos una instancia con el mismo diputado que nos indicó su exposición de motivos. La ley lo que busca es atacar una característica epidemiológica del Uruguay que para mí es muy preocupante. El 70% de los uruguayos nos enfermamos y morimos por lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué son en Uruguay? Cáncer, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, hipertensión. 7 de cada 10 morimos de eso. Y uno de los factores principales en la adquisición de estas enfermedades son los hábitos no saludables. Uno de ellos es la mala alimentación. Mala alimentación, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, etc. Entonces lo que busca este proyecto de ley es atacar uno de los principales factores de riesgo que está en la base de 7 de cada 10 muertes en Uruguay. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. Y lo que propone justamente es generar una cultura de hábitos alimentarios, de hábitos alimentarios saludables, o alimentación saludable. ¿Desde dónde? Desde los centros educativos, usando los centros educativos, usándolo en buen sentido, como forma de irradiar al resto de la sociedad. Sea una contradicción, es decir, en las escuelas, liceos públicos y privados, los chiquilines en las aulas, en el salón de clase, sus maestras lo enseñan para desarrollarse, tener una buena calidad de vida, y en el patio por 10 pesos se compra una bolsa de papas fritas, es una bomba de grasa y sal que va directamente a las arterias. Entonces hay una contradicción. Entonces lo que nosotros planteamos es que no en los comedores, porque ahí hay nutricionistas, sino en los kioscos, en las cantinas, no se promocionen ni se publiciten y tampoco se prioricen alimentos que están cargados de grasas trans, de sodio, de azúcares, etc. De todas maneras, el diputado Blanco no ha sido el único que se ha preocupado por la cuestión de la mala alimentación en nuestra sociedad. De hecho, el senador del MPP, Ernesto Agassi, se llevó gran parte de las portadas de prensa la semana pasada cuando él mismo planteó un posible impuesto a las papas chip, de forma de desestimular su consumo. Con él también hablamos en busca de relacionar tanto el proyecto de alimentación saludable en los centros de enseñanza como el proyecto mencionado anteriormente. Tiene que ser acompañada con medidas que le den un poco más de contundencia. No solamente decir qué alimentos son deseables y qué alimentos son riesgosos, sino algunas medidas concretas de lo que se debe comer en las escuelas, de lo que pueden o no pueden vender las cantinas escolares, y también algo que no sea solo para los jóvenes y los escolares. Eso van a ser etapas posteriores, porque en realidad los que no vamos a la escuela también tenemos derecho a que nuestra alimentación sea saludable, ¿no? En ese sentido, fue que yo planteé la necesidad de diseñar algunos desestímulos a los alimentos indeseables, así dicho de esta manera, ¿no? Pero todavía no hay ningún proyecto de ley, lo vamos a hacer. Esto hay que hablarlo con los industriales, hay que hablarlo desde luego con las autoridades económicas, pero porque esto hace parte de una política activa en pro de la alimentación. Ahora, alimentación, ¿no? Estos son, también son las papas fritas, son los snacks, pero también son las bebidas dulces o edulcoradas. Ante esta última propuesta, el diputado García se mostró en desacuerdo e incluso llegó a declarar que el Senado
no solo propuso, sino que más bien fue una reflexión en voz alta. García sostuvo que intentar formar una cultura saludable a través de impuestos es un error, sino que se debe generar a partir de la convicción. Para ir cerrando el tema de hoy, tuvimos también un acercamiento con Maren Torgem, nutricionista del Hospital Británico, quien entre otros aspectos manifestó 3 puntos importantes. Por un lado, aprueba el proyecto de la ley aplicarse a los centros educativos, pero demostró cierta desconfianza sobre quién debe armar el listado de alimentos saludables. Otro hecho importante que nos narró la nutricionista es que muchos de los uruguayos confunden una alimentación saludable con un estilo de vida. Para ella la gente debe entender que comer sano no es un fin, sino un recurso. Por último, Torgem nos contó un dato que quizás sorprenda a propios extraños. Escuchémoslo en el siguiente tape. ¿Qué debería comer un niño? Sí, si es distinto para un niño, sí, señor, es distinto para un niño. El niño se está formando. Sin proteínas suficientes, el cerebro se forma mal. Sin nutrientes suficientes, el cerebro se forma mal. Y hay momentos, hay ventanas, lo llaman los que saben de estas cosas, que dicen que son irrecuperables. O se hace ahí o se hace ahí. O sea, estás perdiendo capital neurona uruguayo. Y lo peor es que hay factores epigenéticos, o sea, alrededor de los genes, y yo de eso no sé nada, te hablo de oídas, y la gente que me dice que sí sabe, se transmiten. Hasta la 4ª generación, suena a Biblia, ¿no? Es muy fuerte. Los factores epigenéticos se transmiten. Entonces vos te das cuenta que nosotros generamos generaciones de desnutridos que generan generaciones de más desnutridos, y los gordos de más gordos. Ya con las cartas sobre la mesa y con el destino en tus manos, ahora es la hora de que tú decidas qué comer, para saber cómo vivirás e incluso hasta cómo lo harán tus hijos.